¿qué tal? Esto es Tus Derechos, una iniciativa del Tribunal Constitucional que junto a TV Perú buscan precisamente eso, acercarle sus derechos porque es información que usted necesita conocer, pero que además también necesita poder manejar. Como por ejemplo saber qué hacer si de pronto nos vemos afectos a una expropiación. ¿Podemos negarnos a una expropiación? ¿Tenemos que pagar impuestos sobre la misma? Hoy se lo contamos, hoy en Tus Derechos, expropiación. Soy Rosy Baliaga, bienvenidos. El derecho público reconoce a la expropiación como una institución, es decir, una figura legal que consiste en la transferencia coactiva de la propiedad privada desde su titular al Estado. Pese a que su solo nombre diera la impresión de que nos quedamos sin nada, la transferencia comprende y de hecho solo se da mediante una indemnización a cambio. Aunque el carácter coactivo de la expropiación pueda intimidar, en tanto se nos despoja de un bien, lo que nos puede resultar un tanto hostil, hay que resaltar que el expropiado tiene derecho a recibir a cambio una indemnización equivalente al valor económico del objeto expropiado. Esto es lo que diferencia a la expropiación de la confiscación. En un país que crece con ciudades que se expanden, la expropiación por utilidad pública o beneficio colectivo avanza un poco de puntillas para intentar generar comodidad para todos. Siguiendo esa línea, se expropió lo necesario del Fundo San Agustín para poder realizar la ampliación de la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Una expropiación que, si bien se gestionó de forma exitosa, acabó en el Tribunal Constitucional, cuando la SUNAT procedió a cobrar por concepto de impuesto a la renta, al entender que se había generado como producto de la indemnización recibida. Tras el proceso, el TC consideró que no se genera renta cuando el Estado indemniza tras ejercer su potestad expropiatoria. Esto tras declarar fundada la demanda de amparo interpuesta por la Sociedad Agrícola San Agustín contra la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria, la SUNAT. De esa manera, el Tribunal Constitucional dejó claro y consta ahora en la jurisprudencia constitucional que la indemnización de una expropiación está exonerada del pago del impuesto a la renta. Sentencia que fue bien recibida por la opinión especializada, en tanto primó el equilibrio del derecho. Entonces vamos a dejar centrado el tema. La expropiación es una figura, una institución del derecho público que consiste en la transferencia coactiva de la propiedad privada desde su titular al Estado y siempre al Estado. ¿No es así, Felipe? Buenos días. Buenos días, Rocío. Efectivamente, el Estado es el beneficiario de esta institución que recoge también la Constitución. La Constitución en principio habla que el derecho de propiedad es inviolable, pero acto seguido dice que hay determinadas razones, como por ejemplo seguridad nacional, como por ejemplo necesidad pública, que autorizan al Estado a que pueda ejercer esta potestad de expropiación de un bien y el particular en realidad no tiene más que allanarse a este pedido porque se funda en el interés colectivo, que excede el del interés particular. ¿Se puede negar uno a una expropiación? En realidad no. Lo que sí puede el ciudadano es exigir el cumplimiento de aquellas condiciones que están previstas en la Constitución y que están previstas en la Ley General de Expropiaciones. ¿Como cuáles, por lo menos unas básicas así? Por ejemplo, la razón. La razón es fundamental. La Constitución establece dos que las acabamos de repasar: seguridad nacional o necesidad pública. Seguridad nacional, estamos hablando de un, Dios no lo quiera, un conflicto con algún país y atendemos a que tenemos un predio que debe ser expropiado porque ahí se edificará una base militar, por decirlo. Ya, ¿y necesidad pública? Y necesidad pública, la construcción de una carretera. O el caso específico o el caso que nos convoca, de la sentencia, que iba un poco, que de hecho era por ese lado. Exactamente, porque estábamos hablando que desde 1972 el Estado planificó cómo poder ampliar
el aeropuerto Jorge Chávez en el caso del Callao, de Lima. Y para eso identificó determinadas zonas como susceptibles de ampliación. Dentro de esa zona de ampliación del aeropuerto está ubicado un fondo, que es el fondo administrado por la Sociedad Agrícola San Agustín, que es la demandante en este caso, y ese fondo va a ser objeto de expropiación luego de mucho tiempo después por necesidad pública, porque ese fondo ocupa un espacio que va a servir para la ampliación del aeropuerto Jorge Chávez. Y como vemos, cualquiera de nosotros que ha sido receptor o usuario en realidad de este sistema, vemos cómo ha quedado chico para esas instalaciones. Claro, pero el tema de la sentencia en todo caso me parece que no es por la apropiación per se, sino tal vez por un tema de impuestos. Efectivamente, ¿Qué pasó en ahí? realidad estamos ante una situación muy curiosa que consiste en lo siguiente. Primero, te expropian. Cumplen los requisitos, tiene que haber una ley expresa del Congreso de la República, las causales ya las vimos, etcétera, y luego que te expropian, en este caso la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria te impone el pago de impuesto a la renta sobre lo que tú has recibido. Entonces estamos ante un ciudadano que ha recibido una indemnización y sobre esa indemnización además el propio Estado a través de otro organismo que es la SUNAT le impone un pago por impuesto a la renta. Frente a ese pago de impuesto a la renta es que el demandante, la sociedad demandante interpone un amparo y dice, oiga, yo ni siquiera pude negociar el precio de este bien. Yo ni siquiera estaba pensando en venderlo, se me expropió y ahora tengo que pagar un impuesto sobre esa compensación. Efectivamente. ¿Y qué es lo que hizo? Pagó el impuesto, pero lo hizo en una modalidad que se denomina bajo protesta. Es decir, a las resultas de este proceso de amparo, en el cual el tribunal sopesó los argumentos de las dos partes y al final le dio la razón al ciudadano, en este caso a la sociedad agrícola que hemos comentado, porque consideró que el derecho de propiedad, al ser inviolable, no puede admitir que en realidad se afecte la propiedad más de una vez, porque estamos hablando no solo de una expropiación, sino que además le impone el pago de impuesto. Bueno, entonces queda sobre la mesa este antecedente referente al impuesto en una expropiación. Nos vamos a la pausa, Felipe, pero regresamos esta mañana hablando en Tus Derechos sobre expropiaciones. Volvemos.